Hermano, ¿cuánto has oído de los 5 ministerios? Hablemos un poco de eso. Amados hermanos, Pablo, el gran apóstol de los gentiles, quien desde la prisión escribe una carta a fin de hacer notar a los creyentes la doctrina, posición, conducta, destino de la iglesia, en una verdad tan elevada para nosotros los santos en Cristo Jesús, los que componemos su cuerpo, que en armonía funcionen por la posición que tienen en el creyente en Cristo Jesús. Hay una posición que tenemos en él. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vemos el Espíritu Santo otorgando dones espirituales a los miembros del cuerpo de Cristo, o sea, las capacidades para el desempeño de diversos ministerios. Aquí los dones que el Cristo glorificado confiere a su cuerpo, que es la iglesia, son ciertos hombres que el Espíritu ha capacitado de una manera muy especial, por ejemplo, apóstol, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En Primera de Corintios también nos habla acerca de eso. Pero en Primera de Corintios los dones son talentos, habilidades espirituales que el Espíritu le concede al creyente para determinado servicio, mientras que en Efesios los dones son individuos, personas que han recibido o nacido con esa gracia. Al conceder a estos hombres, Dios, hombres dotados por el Espíritu, el Señor determina, ya sea de manera providencial o en forma directa, por medio del Espíritu Santo. Entonces, también tenemos una confirmación de Hechos 11:22. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, dice su palabra, vio en ellos la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a que con propósito de corazón permaneciesen fiel al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año en la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se le llamó por primera vez allí en Antioquía, se le llamó cristiano en una forma despectiva, pero al fin, ahí fue donde por primera vez se le llamó cristiano a los que creemos en Cristo Jesús. Hechos 13:1 y 2. Entonces había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a la Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado, y seguramente para enviarlo al lugar donde habían de servir. Algunas iglesias
que estaban cerca o lejos, que necesitaran un don como, por ejemplo, un evangelista. En otros lugares necesitan más bien a un pastor o maestro. Absolutamente en el servicio de Cristo, nada se deja al mero juicio humano o elección propia. Por decir, al apóstol Pablo no le fue permitido escoger su lugar de servicio. Qué interesante, ¿verdad? Hechos 16, 6 al 8. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troa. También Juan 21 dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, más cuando ya seas viejo extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. O sea, antes hacíamos lo que nosotros queríamos, hoy no. Tenemos que hacer lo que Dios quiere, porque ya no somos propiedad nuestra, somos propiedad de Dios. Es a través de esta carta a los Efesios donde encontramos la exaltada posición del creyente por medio de la gracia y las cosas que debemos guardar para mantener esa unidad cristiana. Efesios 4:4, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es por sobre todo y en todo. Pablo dice claramente que Cristo mismo constituyó y designó a estos hermanos maestros para estos servicios especiales, y en este orden funcionan con el fin de perfeccionar a los santos. ¿A quiénes? A los santos, a todos los creyentes. Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El propósito entonces de esta enseñanza, o que estemos conversando de esto, es que la iglesia crezca, se desarrolle, madure, fundada en la verdad de la palabra, no en mi verdad, en la verdad de la palabra, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es de considerar que estos ministerios, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, cada uno de ellos han recibido esto de Dios para su propio beneficio, no, sino que para función de edificar la iglesia, cada cual en el área que le ha sido asignada. ¿Y cómo van a funcionar entonces estos ministerios? Veamos cuál es la función de ellos. En primer lugar, vamos a hablar del apóstol, que del griego apostolo, enviado, mensajero o despachar. Y era el título que se le dio al grupo de los 12 que fueron seleccionados por Jesucristo para ser de manera especial sus compañeros de milicia, podríamos decir, y pregoneros iniciales en el mensaje del reino de Dios, una función muy especial. Pedro señala en Hechos 1:15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos que estaban allí eran un número de 120 y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, que el Espíritu Santo también, como se habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este fue con el salario de su iniquidad, adquirió un campo
cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. De tal manera que en aquel campo se llama por su propia lengua Seldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Ponga atención. Decíamos que era necesario que de estos hombres que han estado con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, y señalaron a dos candidatos. José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y dice la Escritura que, orando por este asunto, echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Aquí se deja ver los requisitos para ser apóstol, así de pasadita. Primero, haber estado o haber sido compañero de Jesús en su ministerio terrenal. Y en segundo lugar, testigo de su resurrección. Pablo cumplía el primero, pero él siempre estuvo ahí, aunque no cumplía el segundo requisito. Pero, sin embargo, él se declaraba ser apóstol y defiende su posición. En 1 Corintios 9, 1, 3, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y al último de todos, como a un abortivo, dice, como a un abortivo me apareció a mí. Esa es la forma de defender su ministerio que tiene Pablo. Gálatas 1:1 dice: Pablo, apóstol, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo, por Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos. Jesucristo y Dios. Así es. Y también dice que para esto yo fui constituido predicador, apóstol, digo verdad en Cristo y no miento. Eso está diciendo Pablo. Y maestro de los gentiles en fe y en verdad. En el Evangelio de Juan, donde más claramente se especifica la función del apóstol después de la muerte de Cristo, entonces está la oración que hizo Cristo en el Getsemaní, Juan 17, 18, 20 y 21. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. No ruego solamente por esto, sino por lo que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Qué interesante, ¿verdad? Para que todos, dice, sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y dice: y harás saber las cosas que han de venir. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por tanto, las enseñanzas de los apóstoles son la norma de la doctrina y la enseñanza de la Iglesia,
Pablo da el primer lugar a los apóstoles entre los siguientes instituidos en la iglesia, argumentando que ella está edificada, hablando de la iglesia, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Eso está en Efesios 2:20. Sin embargo, antes de ser apóstoles o enviados, ellos fueron discípulos, alumnos, aprendiz que sigue su maestro para aprender a su lado. También se refiere al creyente en forma general. Juan el Bautista tenía discípulos. Sí, Juan tenía discípulos. Recordemos que una vez le mandó a preguntarle si era este el Jesús que esperábamos o esperamos a otro. Así que, amado, Jesús es el Cristo instituyó el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro a fin de perfeccionar a los santos, y siendo el apóstol quien tenía prácticamente mayor responsabilidad en esa área de trabajo, y descubriremos por qué tenía una mayor responsabilidad. A medida que avancemos en este estudio con un dibujo de la mano en una cartulina o simplemente mostrando a la iglesia, a los hermanos, a los jóvenes, los que se les esté enseñando esto gráficamente en forma didáctica, su mano, la posición del frente de la congregación con los dedos hacia arriba para señalar que cada dedo tiene una responsabilidad, representa a uno de estos ministerios. El profeta, su área y su función corresponde al dedo índice. Habíamos hablado del apóstol, que era el dedo pulgar, que tenía esa gran responsabilidad de supervisar todo lo que era correspondiente a los 5 ministerios. Entonces el profeta es el dedo índice que dice: así ha dicho Jehová. Su área, su función. El profeta hacía algo más que pronosticar el futuro. En realidad, el papel primordial, de acuerdo con la etimología del término, es hablar en nombre de otro. En este caso, en nombre de Dios, que es importante. Así que el propósito inmediato de los profetas del Antiguo Testamento era amonestar, aconsejar a sus contemporáneos. También sus predicciones tenían su finalidad o una finalidad especial de sacar a la gente de su estado de pecado y de alguna manera hacerlos volverse a Dios, a su ley. El profeta luchaba contra todo eso para volver al pueblo a su lealtad a Jehová, recordándole las promesas, los milagros, el pacto, los actos liberadores que Dios hizo en su favor. Dios, por medio de su profeta, llamaba a su pueblo a que retorne a Él, expresando su deseo de perdonarles y hablar de la bendición que quiere derramar sobre ellos. Desea que su pueblo también exhiba estas cualidades para con Él y para con el prójimo. El profeta de hoy también debe ser ubicado en la posición que Dios le asignó y ser sabio en el momento que tenga que entregar el mensaje, una profecía a él, a ella o a las personas. No puede el profeta entregar un mensaje a la congregación si es para una persona determinada. Tampoco puede entregar el mensaje a una persona en particular si el mensaje es para la congregación. ¿Se entiende, verdad? También debe tener cuidado en el decir o tratar de decir exactamente las palabras que dijo Dios. No agregar ni quitar con el fin de presentar un mensaje agradable y bello
para ser bien recibido por la persona o quedar bien como profeta. No debe ser así. El profeta en realidad nunca fue bien recibido o bienvenido en ningún lugar. Hoy es igual. Nadie quiere oír juicio. La base de la profecía son edificar, exhortar, consolar. Y no es de Dios la profecía que condena, Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si el Hijo de Dios vino o no vino a condenar al mundo, mucho menos los que se dicen hoy ser profetas. Por lo cual, todo lo que hace debe ser para la gloria de Dios y para edificación. Todo aquel que practique esa obra de profecía debe ser bien instruido por su pastor o líder, porque muchos ministerios, congregaciones, matrimonios han sido destruidos por el mal uso de la profecía. La Biblia dice, no menosprecie la profecía, pero al mismo tiempo examinarlo todo, retener lo bueno. Y en ese examen no es retener solamente lo que a mí me conviene, sino lo que está de acuerdo con la palabra de Dios, que es la profeta mayor. Recuerde eso. Lo que dice la palabra de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Eso es interesante y muy importante. En primera de Tesalonicenses 5:20, no menospreciéis la profecía, examinadlo todo, retened lo bueno. Gracias a Dios por los profetas de buen testimonio, porque el pueblo no dudará si Dios ha hablado. Este es el segundo ministerio, así ha dicho Jehová, y corresponde al dedo índice, apunta, indica. Con el dedo del medio, el dedo del corazón, presentamos al evangelista. Es el más alto, es el que va adelante. El dedo que indica al evangelista que va adelante llevando el mensaje, despertando la fe en la gente. Es el pregonero de buenas noticias que anuncia el evangelio de la paz, la existencia de un reino de luz, y llama a los hombres y mujeres de toda edad a ser parte de este reino celestial. Algunas veces esta tarea le toma tiempo para poder dejar un local establecido con alguien por guía de este, ya que él no tiene el llamado a pastorear ni la experiencia de un pastor. Así que Cristo otorga el don de evangelista particularmente a algunos miembros del cuerpo de Cristo para este propósito: llamar, convocar, anunciar el evangelio. Ser evangelista es un ministerio importante como el del apóstol, profeta, pastor, maestro, ya que puede ejercerse en medio de una multitud o individualmente. Y porque él mismo, como dice la palabra en Efesios 4:11, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Les repito esto constantemente porque tenemos que guardar esta información en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Pablo exhorta a Timoteo a hacer obra evangelista en 2 de Timoteo 4:5, pero tú sé sobrio en todo, soporta la aflicción, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y a Felipe se le llama el evangelista en Hechos 21:8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, dice, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7 diáconos, ¿recuerda eso? Posamos con él, dice. El evangelista no tiene lugar fijo,
para trabajar. Su campo de trabajo es amplio y a veces se torna muy difícil, como la del misionero, por la geografía, los climas, los idiomas, los dialectos y modismos propio del lugar, las costumbres, las comidas, todo eso el evangelista como el misionero van todo con todas esas situaciones. En Romanos 10:15 dice, hablando del evangelista, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Esa es la función. Dios instituyó al evangelista. Ahora hablemos del pastor, pero no para hablar mal de él, sino para indicar uno de los ministerios importantes, el pastor. Mostrando la mano izquierda vamos a señalar realmente el dedo donde llevamos el anillo de boda, porque el pastor está casado con la iglesia, está comprometido, no puede abandonarla, pues ocupa el lugar de esposo y padre de familia, que es la congregación. Las ovejas necesitan constante vigilancia y protección, como son poco agresivas e indefensas. El pastor tiene que defenderla de las fieras, buscarla descarriada y curarla que están heridas. Es característica de la iglesia protestante el llamar pastor a sus ministros, pues Dios proporciona a su pueblo hombres con ese don tan necesario para apacentar el rebaño de sus hijos, según la promesa de Jeremías 3:15, que dice, yo os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Apacentar, comunicar, el concepto es el mismo concepto de pastorear, guiar al rebaño a buenos pastos. En 1 de Pedro 5, del 2 al 4 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellas no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, lo dice, sino con ánimo pronto. Y agrega ese, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona de gloria, la corona incorruptible de gloria. Y dice, príncipe de los pastores. Es importante esto porque no dice príncipe de los apóstoles, príncipe de los evangelistas, de los maestros, no. Dice príncipe de los pastores. Hermanos, a pesar del compromiso que tiene el pastor, sigue siendo un hombre común y no un superhombre, como muchos creen cuando le atribuyen poderes especiales o restricciones por el solo hecho de tener una responsabilidad superior a la de la congregación, que el pastor debe hacer esto o aquello, que el pastor debe visitar, que el pastor debe trabajar, que el pastor debe ir a la cárcel, que el pastor debe ir al hospital. La iglesia es un cuerpo. Y es muy raro pensar que una cabeza vaya de un lado a otro sin llevar el cuerpo, o las manos, o los pies. El que tiene oído, oiga y entienda. También encontramos algunas restricciones que la congregación transmite al pastor. Le voy a dar un ejemplo. El pastor no puede faltar a un culto, no puede enfermarse,
que el pastor no puede tomarse unos días de vacaciones, no puede irse a la playa. Hermano, cuando vemos esto y cuando escuchamos estas cosas, en eso está incluido la esposa y los hijos. Lo que hacemos es criticarlos y no ayudarlos. Debemos tener en cuenta que Dios asignó esta tarea del ministerio al pastor, no a la congregación. O dicho de otra manera, él es siervo de Dios, no de los hermanos. Hermano, cuando usted tenga que presentar a su pastor a alguien, preséntelo de esta manera, diga, él es el siervo de Dios. No diga, es mi siervo, porque no fue usted el que lo contrató. Y al hacerlo correctamente, así usted también será un siervo del Señor. Gálatas 1:1 dice Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Este es el ministerio del pastor instituido por Dios. Por mi experiencia, los años que llevo en el Evangelio, he conocido a mucha gente que sueña con ser pastor. Así también he conocido a muchos pastores que anhelan con despertar un día no siendo pastor, por sus experiencias que han sido duras y a veces tristes, y que solo se mantienen en pie por la gracia de Dios. Los hombres pueden elegir líder, pero solo Dios elige al pastor. Jesús es el príncipe de los pastores. ¿Estamos de acuerdo? Hablemos del maestro. El maestro, en el Antiguo Testamento, el término maestro siempre se refería a menudo a un artesano, a alguien que era experto en una especialidad. En el Nuevo Testamento es un título que generalmente se le aplica al que instruye, a un instructor. Frecuentemente eran los escribas y doctores de la ley. A Jesús también lo llamaron maestro porque la verdad es que las enseñanzas que él impartía contenían mucha sabiduría e inteligencia y ciencia en todo lo que es la escritura. Primera de Timoteo 2:7 también nos hace un encargo a cada uno de nosotros, considerar lo que digo, que el Señor te dé entendimiento en todo. Pablo declara su llamado y su especialidad, maestro de los gentiles. Y en 2 de Timoteo 1:11 dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. El deseo de Pablo es que debiéramos ser maestros, muchos de nosotros. 2 de Timoteo 11:12, porque debiendo ya ser maestro, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Eso es fuerte para escucharlo sabiendo que llevamos tanto tiempo en el Evangelio. Eso queda para los nuevitos. Pero hay gente que lleva tanto tiempo en el Evangelio y no sabe hacer ni desatar. El maestro está llamado a enseñar la palabra, a vigilar que se enseñe la verdad. Tiene el compromiso de compartir aquello que Dios le revele bajo 3 leyes para edificación y exhortación y consolación de la iglesia. Eso es importante y muy interesante. Todo lo que se hace en la iglesia debe ser para edificación, exhortación y consolación. Y además el maestro tiene la facultad de supervisar que la iglesia esté siendo doctrinada correctamente y tener cuidado en observar lo que está escrito en la palabra de Dios. En 2 de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas
entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo a sí mismo destrucción repentina. Esto tiene que sonar en nosotros como una advertencia contra los falsos maestros. Es tan importante que la congregación, los creyentes nuevos o antiguos, aprendan a conocer la Biblia. Eso es tremendamente importante, la palabra de Dios, para que puedan guardar su enseñanza y mandamiento. Si un creyente no conoce la Biblia, no la lee, no sabrá cuáles son los mandamientos de Dios. Y lo que no se conoce no se puede guardar. Y si no guarda los mandamientos, no puede decir que ama a Dios, aunque en su corazón crea que Dios es real. ¿Sabe lo que dice Santiago 2:19? Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios también creen y tiemblan, pero no guardan los mandamientos. Entonces, el maestro tiene la responsabilidad con la congregación, los nuevos creyentes, enseñarle, discipularlo, para hacer de él o ella un verdadero hijo de Dios y de guardar las promesas de Dios que está, por decir, en Josué, que dice Josué 1:8, que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y haga conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y eso será una realidad en su vida. Aquellos que se esfuercen y que aparten un tiempo para leer las Escrituras. Bien, amados hermanos, esto es un resumen de lo que yo estoy compartiéndole acerca de los 5 ministerios otorgados por Dios a su iglesia a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay mucho más que decir de este tema, es largo, pero por ahora esto sería un buen comienzo. He tratado de explicar en forma bien clara lo que significan estos ministerios, su operación, su campo de trabajo. Ahora bien, cuando graficamos esta enseñanza mostrando la mano levantada delante de la congregación o de los jóvenes, dando una clase a los jovencitos, a los niños, levantamos la mano indicando cada dedo que representa a un ministerio. Y tendríamos en primer lugar el dedo pulgar, que tiene relación directa con el apóstol, ¿verdad? El dedo pulgar. El dedo índice, el que apunta, el que dice así ha dicho Jehová, es el profeta, cuando indica así ha dicho Jehová, aunque muchas veces no entienda el mensaje que debe entregar. El dedo del medio, el dedo del corazón, que es el más alto, el que va adelante, es el que va abriendo camino, el que lleva el mensaje de las buenas nuevas, del evangelio de paz, tal cual como lo dice Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ese es el dedo del medio, el dedo del corazón le llamamos. El dedo anular, el dedo donde llevamos el anillo de compromiso, el anillo de boda, el que representa al pastor. Él está comprometido con la iglesia como esposo y esposa. Así de esta manera está comprometido el pastor con la iglesia. No puede abandonarla. El dedo meñique es el más pequeño para representar al maestro, o sea, humildad ante todo. Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.
Además, hermanos, si alguno cree saber algo, como dice la Biblia, aún no sabe nada como debe saberlo. Así que si alguno se considera grande, hágase como el más pequeño. En otras palabras, mantente humilde. Debemos tener presente que cada dedo está unido a la mano, que es la iglesia. Representa la iglesia, la mano donde están todos los dedos. Tal cual como lo dice Isaías 49:16, y he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, y delante de mí están siempre tus muros. Y lo que dice Efesios, que no es menor, es maravilloso. Efesios 5:27, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. Hermano, que el Dios de la gloria te continúe bendiciendo. Espero que este episodio haya sido útil para usted. Si tiene alguna duda, déjeme su comentario y no olvide seguirme en las redes sociales. Bendiciones.